preguntar, hay una cosa que el libro me dejó como picando y que me pareció muy interesante como para profundizar en el capítulo del fútbol, como el mundo del fútbol de alguna manera está muy cerca de esta temática. Hace unos días, de hecho, hablaba también con una colega que investigó el Tren de Aragua, y también ahí había como organizaciones criminales en muchos países que utilizan el mundo del mercado de pases, en ese caso del mundo del béisbol, también para... Quería aprovechar para dar un resumen de cómo funciona ese mecanismo, que nos puedas contar cómo funciona y cómo en cierta medida también esto tiene que ver con la investigación de organizaciones supranacionales, pienso Conmebol, FIFA, ustedes eso lo detallan. ¿Cómo estamos en eso en materia de cooperación? Porque supongo que para ese tipo de investigaciones es clave tener lazos, tener dónde conseguir información desde el Estado uruguayo. Quiero preguntarte un poco cuál es tu diagnóstico, cómo estamos en esa materia. Bueno, complicado. Antes quiero reafirmar algo que dijo Gabriel, el tema de si ustedes repasan los casos, el regusto amargo que me quedó a mí después que terminamos el libro y que uno de repente relee algunas cosas, es que si ustedes miran los casos, en la mayoría de los casos, los profesionales, los propietarios del capital, los vendedores de cuchillos que estuvieron merodeando y prestando servicios, no han sido condenados en la mayoría de los casos. Incluso el caso FIFA, podemos empezar por vincular con el fútbol, porque tuvimos el tema Figueiredo y Figueiredo, ahí se desnudó como la Conmebol era una organización delictiva, que vendía los derechos de televisión a un precio, supuestamente, pero en realidad después había un retorno a todos los directivos. O sea, era una organización además que cuando la justicia uruguaya quiso pedir información, quiso pedir cooperación, no le dio nada, no tenían prácticamente balances auditados, era una organización que cerraba todo y nadie era capaz de ponerle, digamos, de obligarlo a formalizar, ¿tá? Si no hubiera habido este escándalo con Estados Unidos y los métodos que aplicó Estados Unidos y la forma en que desnudó toda esa corrupción, desde acá no hubiéramos podido hacer nada. Teníamos un caso acá 2 años antes en crimen organizado y estaba muerto. Entonces eso habla también de las dificultades de entrarle a un mundo que tiene sus propias reglas, que siempre se ha preocupado de mantener a los estados fuera, ¿no? Viste que hay como obligaciones de no ir a la justicia, de no, como que se mantiene, y eso es una protección que tiene, ¿no? Entonces, yo siempre que hay algo vinculado al fútbol me preocupa mucho. Cuando yo estaba en la Secretaría Antilavado, se aprobó la ley de lavado, se incorporaron las organizaciones sin fines de lucro en 2017 como sujetos obligados, las reglamentamos, para reglamentarlas nos reunimos con la Secretaría Nacional de Deportes. Y ahí nos dimos cuenta que la Secretaría Nacional de Deportes tampoco tenía mucha información real de los precios, de los pases, los pases puentes, todos esos negociados que se hacen a través de Uruguay, usando Uruguay como triangulación. O sea, que tenemos un agujero, o sea, yo no dudo que no sea avanzado y me da temor cada operación, porque además cumple lo estrictamente necesario para haber lavado, ¿no? Es un negocio que vende un bien muy difícil de evaluar, ¿ah? Entonces yo le puedo poner el precio que quiera y con eso yo justifico movimientos de fondos, justifico comisiones, hago lo que quiero con el precio del bien. O sea que yo no sé si en algún lugar, o sea, la FIFA ha tratado de poner un sistema para que el precio al que sale un jugador de Uruguay sea el mismo que al que se registra en Italia. Eso parecería que funciona, pero tengo dudas de que algún país del mundo pueda prevenir efectivamente el lavado en el fútbol. Uruguay no. En el estado actual, no.
Ricardo, pensé otra para vos que tiene que ver con una cosa de actualidad, y aprovecho tu experiencia en dos organismos, ahí no, JUTEP y SENACLAB, porque habrás escuchado en esta última campaña esa frase: estos temas no mueven la aguja, ¿no? Estos temas no, porque no, la gente no le interesa, no entra en estos temas. Quiero preguntarte, dicho ese paso, también después me preguntaría cómo ganaron la elección, pero eso lo discutimos en otro momento. Pero quería también preguntarte por qué hay que hacerlo. ¿Por qué así todo es importante abordar esta temática desde una perspectiva de izquierda? ¿Por qué? ¿Y por qué, aprovecho que estamos acá, por qué hay que hacerlo desde una... ¿Por qué las organizaciones sindicales tienen que empezar a preocuparse más por estos temas, ¿no? Porque a mí el dilema, cuando escucho derrame muchas veces, pienso, lo primero que se me viene es el Zunca Maldonado, ¿no? Pienso, que es un lugar donde está muy claro, está está visible la problemática. Y hay ¿cuál debería ser la discusión? Bueno, antes un aviso a la pregunta anterior. En este momento están investigando en Portugal que el primer comando capital está comprando clubes de tercera división. El otro día me llamaron de una organización que, a ver, en inglés de Flores se llama Inside Crime. En Flores está el tercer inglés, está el británico, el yankee, y el de Flores, que es distinto a todo. Y hablamos sobre qué sentido tenía comprar allá y por qué no acá. Y esta es una investigación muy interesante, pero más una investigación judicial. Están metiendo plata en clubes de tercera en Portugal. Dicho eso, a ver, creo que los dos delitos, vos mencionaste corrupción y lavado, tienen interpretaciones distintas. Creo que uno de los objetivos, incluso cuando hablamos al principio del libro, que después no lo jerarquizamos, porque jerarquizamos una parte anterior, era cuáles son los efectos de lavado. Mostrar de qué manera, qué daño le hacen a la sociedad los lavadores y el lavado. Que va de que el lavado es la culminación del proceso delictivo. Sin lavado no hay crimen organizado ni hay delito por plata, porque pensás lavado. Entonces, la ratificación del delito, el éxito del delincuente, el mensaje de que el crimen rinde y sirve para hacer plata, y todas sus condiciones, la corrupción, la pérdida de valores, la debilitamiento de las instituciones. Entonces, creo que eso no se puede imponer, ese análisis, hay que debatir, compartir y mostrar. Creo que nosotros no lo hemos hecho bien esa parte. En realidad esto que genera fuente de trabajo, y es verdad, genera fuente de trabajo, pero miren que después pasa esto. Después pasa lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Ecuador, lo que en definitiva transforma a los delincuentes en los dueños de la situación. Incluso en países con más debilidades que nosotros, donde además dan servicios que el Estado no da. Acá es muy difícil, pero en otros países además te hacen eso. Te hacen la policlínica, te hacen la ruta, te hacen las fiestas de fin de año. Entonces, ¿cómo diablos le decís que son malos si te dan todo? Bueno, eso implica pensar, debatir, compartir, explicar, y creo que acá un poco uno de los objetivos nuestros era tirar eso. Por otro lado, el lavado no tiene víctimas directas, nadie se siente víctima del lavado. Se siente víctima de los delitos hasta atrás, pero no del lavado. Entonces también es difícil que la gente tome este tema. A mí ahora en la campaña decíamos un tema importante. Yo decía, bueno, no lleves a una feria el tema del lavado. Porque la gente quiere hablar de otra cosa. Entonces, trabajarlo, profundizarlo, es un tema que está en la agenda, pero no hoy en un volante. Creo que corrupción es distinto. Corrupción, es cierto, posiblemente no mueva la aguja en términos electorales, pero no sé hasta. Yo no sé hoy, y ninguno sabe lo que ha pasado en este gobierno, cuánto influyó en algunos sectores, ¿no? Pero es real, yo creo que hay diferencia. Cuando yo empecé en lavado, en Uruguay nadie daba plata, salvo algunos, nadie daba plata. Ibas a un organismo internacional, te pegaban
palo de tonal, tenían razón. Uruguay era la oveja negra de la región. Era. Pero para el uruguayo no. Con corrupción, cuando estoy en la justicia, me pasa exactamente al revés. Iba a una organización internacional y Uruguay son los buenos películas. No hay corruptos, Uruguay, qué buenos que son, qué lindos que son. Claro, comparaba los casos uruguayos con los miles de millones de dólares del Lavallato o de la Ruta K o lo que fuere, son chirones. Los argentinos llegaban a decir, bueno, si Uruguay hace producción con el vicepresidente, terminan todos los políticos presos. ¿Por qué? Entonces teníamos y tenemos una muy buena imagen. Sin embargo, la gente en distintos momentos se enoja con el tema de la corrupción, siente que le están faltando el respeto y que los políticos están viviendo. Yo creo que eso es un dato importante y a la vez anuncia riesgos. Es importante porque implica que todavía hay una escala de valores compartida por los uruguayos, que yo asocio mucho, puede ser un error, a la educación pública que tuvimos antes de la dictadura. ¿Qué dice? No, al revés, exactamente al revés. Yo creo que hay una escala de valores que no acepta ciertas cosas, lo rechaza y tampoco acepta el escepticismo. Yo trabajé mucho en tema lavado en Buenos Aires, en la fila. Y allá, a festejar el cumpleaños tenés que pagarse un coin, en el barrio, del municipio, al del sindicato, al de acá y allá. Eso no nos pasa. Allá ya nadie crea nada y pues, ¿qué pasa? Subieron los miles. Cuando vos le perdés la confianza al sistema, viene y varios que defraudaron, aparece uno que te vende los versos y compras. Más allá de que lo de Milei es una estrategia muy inteligente, ¿no? Yo creo que eso hay que tomarlo y me parece que está bien denunciar la corrupción, no está muy bien denunciar la corrupción, pero creo que lo importante es otra cosa. Lo importante es demostrar que no todo el mundo es igual, que no todo el mundo está mejor. Porque si no se va a instalar eso, y a veces la derecha lo que hace es instalar eso. Si bueno, en realidad somos todos iguales, a todos nos pasa, a todo el mundo le pasa, pero no somos todos iguales, y eso hay que demostrar. Me voy de tema, pero eso implica que hay cosas que las tenés que hacer igual. Aunque el sistema y las leyes no lo exijan, vos las tenés que hacer. Tenés que transparentar, tenés que explicar por qué pones a fulanito en un cargo público, por qué lo pones en un servicio especializado, no porque es amigo, porque es tu profesor de gimnasia, sino porque está preparado. Tenés que transparentarlo de otra manera, mucho mejor de lo que prevé la nueva ley de frente a los partidos, que en realidad mejoró un poquito, sigue siendo muy mala, pero además no se va a cumplir, es imposible cumplir. De vuelta a lo que decía ahora, si nadie quiere cumplirlo, por más que la ley lo diga, no lo va a cumplir. La Corte Electoral, que es excelente controlando elecciones, no tiene la más mínima voluntad de controlar elecciones, porque además en las elecciones yo te controlo a vos y vos me controlas a mí, y por eso me interesa. En el final de los partidos, y los que están en la Corte Electoral son representantes de los partidos, yo no te controlo a vos, pues no me controlas a mí. Creo que lo que está en la ley, lo bueno que tiene cosas buenas, en realidad no se va a cumplir, como muchas leyes que tenemos que están lindísimas, la evaluación lo dice, tenemos leyes buenísimas, pero cuando ves la aplicación y ahí están los resultados, tenemos problemas. Hay que responderle por qué el gobierno de izquierda está interesado en perseguir estos delitos. ¿Él me preguntó eso? Bueno. Gracias. Yo creo que un gobierno de izquierda debería estar firmemente interesado en perseguir estos delitos. Mi concepción de la izquierda es que esto no tiene lugar en un gobierno de izquierda. ¿Eso quiere decir que todos los gobiernos de izquierda lo hagan? No, es un desafío. Yo creo que en el tema lavado, por ejemplo, los gobiernos de izquierda, con un antecedente interesante en el último tramo del gobierno de Jorge Valle, los gobiernos del frente se pusieron el tema al hombro y trabajaron, tuvieron voluntad. ¿Qué pasó? Bueno, como no sabíamos, como no se sabía, no alcanza con querer, hay que poder y saber hacerlo, y creo que ahí hubo errores, hubo carencia, yo no idealizo esos 15 años, pero hubo una intención y de alguna manera una curva ascendente, que ahora por lo tanto se cayó.
creo que este gobierno de izquierda que vamos a tener, eso lo va a retomar fácilmente. Porque además formó gente, hay experiencia. El tema de corrupción lo veo más complicado. Creo que lamentablemente en el mundo los gobiernos de izquierda también han sido víctimas de la corrupción, y eso combatirlo supone una mentalidad muy fuerte, una voluntad muy fuerte, y supone asumir riesgos, supone decir, bueno, yo creo que, soy medio bestia, pero en realidad es decir, bueno, empecemos por casa. Yo critico, yo denuncio a lo que me pasa, no puedo barrer abajo de la forma, no puedo. Alineamos lo que decía, nosotros somos o no somos distintos. Si no demostramos que somos distintos, caes en la bolsa de todos los políticos son iguales, pim pum pam. Y la izquierda no es, ser de izquierda no es ser gobierno, es pensar en una sociedad distinta. Y por ese lado yo no, corrupción en la sociedad distinta que yo pienso no tiene lugar. Ahora tenemos que ser capaces de superar cosas que nos surgieron, incluso por el tema del ejercicio del poder. El ejercicio del poder supone riesgos, tentaciones, poder. Hay que aprender a convivir con eso, siendo fiel a los principios y valores.